Doctora, buenas noches. Ahora vamos a continuar con la segunda exposición, titulada Evaluación de Interacciones Farmacológicas. Mi nombre es Yara Quispe. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a tener el caso clínico número uno que va a tratar sobre AINE y warfarina. Según nos presenta este caso, vamos a tener un paciente de 68 años en tratamiento crónico con warfarina por fibrilación auricular que va a presentar dolor lumbar y para tratar este se va a automedicar con ibuprofeno de 600 miligramos cada 8 horas. A la semana va a desarrollar lo que es hematuria y gingivorragia. Siguiente, por favor. Entonces, de forma breve podemos hablar de tres interacciones farmacocinéticas. Primero vamos a tener lo que es el desplazamiento. La warfarina se va a unir a la albúmina y el ibuprofeno también se va a unir a la albúmina, lo que va a ocasionar una competencia. Esto como resultado va a dar una fracción ligada de warfarina disminuida y una fracción libre de warfarina aumentada. Si nosotros, bueno, nosotros sabemos de que cuando hay una fracción libre del fármaco, este va a ejercer su efecto terapéutico, por lo que si se incrementa lo que es la fracción libre de warfarina, la warfarina va a cumplir ser anticoagulante con una mayor intensidad. Ahora, en metabolismo hepático, la warfarina va a tener dos fracciones, una fracción R-warfarina metabolizada por el citocromo P450-1A2 y el citocromo P450-3A4 y una fracción S-warfarina metabolizada por el citocromo P450-2C9. El ibuprofeno también se metaboliza por ese citocromo P450-12-9, lo que va a ocasionar también de nuevo una competencia por el mismo. Y por último, la función renal hepática alterada. Si nosotros tenemos los riñones o el hígado alterados, va a haber una eliminación de metabolitos activos comprometida. Y esto va a incrementar la acumulación del medicamento, en este caso de la warfarina, y un incremento también de riesgo. Siguiente, por favor. Hablemos también ahora de las interacciones farmacodinámicas, que también son tres. Bueno, principalmente vamos a tener riesgo de sangrado. La warfarina interviene en lo que es la coagulación, disminuyendo los factores 2, 7, 9 y 10. Y el AINE que va a reducir lo que es la función plaquetaria, ocasionando lo que es una lesión de la mucosa vascular, también gástrica. La ulceración, el AINE también interviene en lo que es la síntesis de prostaglandinas protectoras disminuidas, o sea, la síntesis se disminuye, lo que va a generar una inducción de microlesiones en la mucosa gastrointestinal, geniturinaria u otras superficies. Y el efecto plaquetario, el ibuprofeno baja lo que es la función plaquetaria, lo que va a llevar a agregarlo un componente de riesgo. Si nosotros analizamos bien, vamos a determinar que tanto sí hay interacciones farmacocinéticas que son responsables tal vez del sangrado que el paciente presenta, pero sobre todo son las interacciones farmacodinámicas las que generan por mayoría el cuadro clínico que el paciente presenta al inicio del caso clínico. Lo vamos a explicar. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, antes tenemos esta ficha adjunta. Bueno, llenamos con los datos que se nos ha otorgado y el mecanismo sospechado es una inhibición plaquetaria. La severidad de la interacción es grave y el manejo realizado es la suspensión del tratamiento. Y nosotros también aconsejamos a los pacientes que toman estos medicamentos asociados a hemorragias, por ejemplo, ibuprofeno, que estén atentos a esos síntomas y que con ello puedan minimizar tanto la dosis como la duración de la toma del medicamento. Siguiente, por favor. Entonces, el motivo de producción va a ser el siguiente. El ibuprofeno va a inhibir lo que es las enzimas ciclooxigenasa 1 y 2, o bueno, también denominadas COX-1 y COX-2. La COX-1 va a tener dos funciones esenciales. Uno va a sintetizar otros prostanoides, como por ejemplo prostaglandinas, E2, etcétera, que van a involucrarse en lo que es la protección del tracto gastrointestinal. Estas van si nosotros o bueno, si se inhibe esa función importante, entonces va a ocasionar esas microlesiones, tanto en la mucosa gastrointestinal o genitourinaria. Ahora, también la COX-1 se encarga de catalizar lo que es el ácido araquidónico que se encuentra en la dieta principalmente y va a convertir este ácido araquidónico en una prostaglandina denominada H2. Esta prostaglandina H2, con ayuda de la enzima tromboxano sintasa, se va a transformar a tromboxano A2. ¿Qué hace el tromboxano A2? Va a promover lo que es la agregación plaquetaria y la vasoconstricción.
y es liberado por las plaquetas. Entonces, va para ayudar a lo que es la formación del coágulo. Por otro lado, la warfarina bloquea lo que es la reducción enzimática de la vitamina K, lo que provoca que no haya una síntesis de los factores de coagulación 2, 5, perdón, 2, 7, 9 y 10. Ambos conllevan a que haya una disminución de lo que son los factores de coagulación, mientras que el otro va a inhibir lo que es también parte del proceso de coagulación al no haber el tromboxano A2 que va a promover esa agregación plaquetaria. Por lo cual, tanto el ibuprofeno como la warfarina van a tener un sinergismo aditivo que va a contribuir a que haya un incremento de la hemorragia en el paciente. Siguiente, por favor. Y esto va a conllevar a que exista una severidad grave en la interacción. Va a haber un aumento del riesgo de sangrado, como ya mencioné, warfarina va a bajar los factores de coagulación y el ibuprofeno también va a bajar la función plaquetaria y va a haber un incremento del daño mucoso gastrointestinal, lo que se va a traducir en gingivorragia, hematorragia, melena o en casos graves hasta shock hipovolémico. Y también va a haber un aumento del INR, que es, bueno, el tiempo en el que se mide para ver cuánto demora la sangre en coagularse. Esto va a ser causado, bueno, también por una principalmente por una interacción farmacocinética, es decir, el ibuprofeno al desplazar a la warfarina de la desunión con la albúmina va a inhibir también lo que es su mm, fracción ligada y va a aumentar su fracción libre. Y también al inhibir su metabolismo por el citocromo P452CA9 va a concluir en ese aumento del INR, que se va a traducir en un mayor efecto anticoagulante y en el riesgo hemorrágico persistente. Siguiente, por favor. Entonces, el manejo que nosotros debemos de seguir primero es evitar la combinación, es la medida principal. Luego, si el paciente ya tomó este ibuprofeno mientras usaba warfarina, tenemos que hacer una evaluación inicial, suspender ibuprofeno inmediatamente, interrogar por los signos de sangrado, tanto en las encías, en la nariz, que se denomina epistaxis, hematuria, melena, hematomas, etc. También se deben medir el INR y la hemoglobina y revisar otras interacciones concomitantes con otros antibióticos, alcohol, suplementos herbales, etc. Y el monitoreo que se va a centrar en lo que es la medida del INR, que se debe controlar a las 24 48 horas después de la última dosis de ibuprofeno. Si el INR está dentro del rango terapéutico y sin sangrado, se puede continuar la warfarina con vigilancia, pero si el INR está elevado o hay sangrado, se debe proceder al manejo de anticoagulación excesiva. Por último, también debemos de ver la prevención a largo plazo, explicándole al paciente cuáles son los riesgos de consumir tanto el AINE y la warfarina al mismo tiempo. Siguiente, por favor. Ahora entramos con el caso número 2, que se trata sobre la claritromicina más la simvastatina. Lo que nos refiere a este caso es, por ejemplo, el paciente es un varón de 55 años con hipercolesterolemia en simvastatina. Inicia tratamiento con claritromicina por neumonía comunitaria y al quinto día va a presentar mialgias intensas, o sea, dolores musculares intensos, y va a presentar una creatinina PK elevada. Siguiente, por favor. Vamos a tener dos interacciones farmacocinéticas principales. La primera es inhibición del metabolismo. La civastatina se va a metabolizar por el citocromo P453A4, que se encuentra bueno, en hígado e intestino, y la claritromicina va a ser un potente inhibidor de este citocromo. En consecuencia, va a haber un aumento de la concentración activa del ácido simvastatínico. La otra interacción es la inhibición de transporte o ATP1B1. La claritromicina va a reducir la captación hepática de la simvastatina, lo que va a ocasionar que haya un incremento de la concentración en plasma. Siguiente, por favor. Ahora, respecto a las interacciones farmacodinámicas, vamos a tener una principalmente, que es la disminución de la producción energética muscular. La simvastatina va a inhibir la enzima HMG coenzima acetil reductasa y nos va a dar igual a que haya una disminución del colesterol y también una disminución de la coenzima Q10 en el músculo, lo que va a generar una mayor vulnerabilidad para una lesión mitocondrial. Ahora, la claritromicina en altas concentraciones va a alterar lo que es la función mitocondrial y con ello también va a elevar lo que es un estrés oxidativo muscular. Por tanto, va a haber un sinergismo aditivo tanto entre la claritromicina y la simvastatina.
Es decir, va a haber una lesión muscular sinérgica con mialgias, necrosis muscular y justamente el aumento de la creatinina PK. El siguiente, por favor. Ahora vemos la ficha adjunta. Bueno, está con los datos del paciente y el tipo de interacción es farmacocinética. Ahí sí. Ahora, el mecanismo sospechado es una inhibición del metabolismo y la severidad que nosotros hemos encontrado, hemos concluido es contraindicada. El manejo realizado es la suspensión del tratamiento y la evolución del paciente se desconoce. Siguiente, por favor. Bueno, a ver, el motivo de la producción es que la claritromicina va a inhibir potentemente lo que son las enzimas, bueno, la enzima citocromo P453A4 y los transportadores hepáticos OAT-P1 y B1, y bueno, OAT-P1 y B3. En la CYP3A4 se va a encargar de oxidar la civastatina y su metabolito activo, que es el ácido simvastatínico, y al oxidarla y al presentar a este metabolito activo, entonces este ácido simvastatínico es un inhibidor justamente de esta enzima HMG coenzima A reductasa, lo que va a permitir la eliminación. O sea, normalmente debería suceder eso, pero si falla va a haber un aumento de la concentración plasmática. Por otro lado, la OAP1B1 es un transporte activo de la simvastatina que va a guiar lo que es el fármaco desde la sangre hacia el interior del hígado, donde ejerce también su acción. O sea, aparte el hígado no solo es el órgano diana, pero también es el órgano que luego va a metabolizar. Y esta va a también regular lo que es la captación hepática prácticamente. Entonces, si falla, también va a haber un aumento de la concentración plasmática. Siguiente, por favor. Entonces, la severidad de la interacción es contraindicada. Eh, Doy paso a mi compañera para que pueda exponer esta parte. Voy a continuar la exposición. Mi nombre es Nicole Arce y vamos a explicar un poco más de la severidad de la interacción. Hay que saber de que la interacción que vamos a analizar es de severa, alta o mayor. En esta se va a presentar una toxicidad que se va a manifestar principalmente como una toxicidad muscular, es decir, una miopatía. Esta miopatía se va a definir por la presencia de dolor y elevación de creatinina fosfoquinasa, que es la CPK. Y clínicamente se van a observar como mialgias intensas y, bueno, la CPK que va a estar elevada. El mayor riesgo de esta interacción va a ser la rhabdomiólisis, que va a conllevar a un riesgo de hospitalización. Además, que la complicación más grave de la rhabdomiólisis es la insuficiencia renal aguda y, bueno, debido a la liberación de la mioglobina en estos casos. Siguiente, por favor. En cuanto al manejo, bueno, ajuste de dosis, cambio de medicamentos o suspensión, primero tenemos que evaluar la gravedad. De acuerdo a eso, vamos a suspender los medicamentos responsables. Como segundo paso sería determinar el nivel de CPK. Si es mayor a 10 veces del valor normal, probablemente sea una rhabdomiólisis. Asimismo, también se tiene que evaluar la función renal. Se tiene que evaluar la creatinina, boom, examen de orina y, bueno, descartar que sea una mioglobinuria. También se tiene que vigilar los electrolitos, en especial el potasio. Como tercer punto sería la hidratación, que se tiene que prevenir la insuficiencia renal por mioglobina. Y como cuarto punto es la sustitución de la claritromicina y de la simvastatina. Y la claritromicina se puede sustituir con acitromicina, ya que este no va a inhibir al CYP3A4. Y alternativa puede ser la doxiciclina o levofloxacino. Y en el caso de una sustitución de simvastatina, es de que la estatina no dependa de este CYP3A4 y se podría cambiar por una pravastatina o una rosuvastatina. Siguiente, por favor. Y luego tenemos el caso 3 que habla un poco más de la unión de la digoxina y el verapamilo, perdón. Este es un paciente de 72 años con insuficiencia cardíaca en digoxina. Se añade meparamilo por fibrilación auricular.
A los 3 días va a presentar náusea, bradicardia y bloqueo auriculoventricular en EKG. Siguiente, por favor. Ya, hablando un poco más de las interacciones farmacocinéticas, tenemos que saber que el fármaco de digoxina es un glucósido cardíaco que va a depender del transportador P-glicoproteína para que se pueda eliminar por vía renal. Además que el verapamilo es un fármaco que es un inhibidor de esta misma proteína que les mencioné, que es la B-glicoproteína. Ahora, la interacción que se va a tener es la inhibición de esta proteína, la P-glicoproteína, en donde el verapamilo va a inhibir esta en el intestino y en el túbulo renal. Esto lo que va a ocasionar es un retraso en la eliminación de la digoxina y va a disminuir su aclaramiento renal. Como segundo punto se tendría el desplazamiento tisular menor, en donde el verapamilo se va a desplazar a la digoxina en sus sitios de unión tisular, lo que va a aumentar su concentración libre en plasma. Ahora, ¿cuál es en sí el resultado de todo esto? Es que va a aumentar los niveles plasmáticos de digoxina. ¿Por qué esto nos preocupa más? Ya que lo vamos a explicar a la siguiente diapositiva, que esta va a producir un efecto sinérgico de bradicardia, además de bloqueo auriculoventricular, y también va a deprimir conjuntamente la conducción del nódulo auriculoventricular. Siguiente, por favor. Ya. En las interacciones farmacodinámicas vamos a tener de que la digoxina va a actuar sobre el tono vagal parasimpático. Esto lo que va a ocasionar es una disminución en la conducción auriculoventricular, una disminución en la frecuencia cardíaca y un aumento de la contractibilidad, que va a ser el ionotropismo positivo. Y en el caso del verapamilo, sería también que va a inhibir los canales de calcio tipo L y estos van a actuar a nivel del nodo sinusal y del nódulo auriculoventricular. Lo que ocasiona en el cuerpo es disminuir la conducción, la velocidad de conducción, además que va a prolongar el intervalo PR y también va a disminuir en la contractibilidad, lo que va a hacer como un ionotropismo negativo. En sí, lo que ocasiona es de que va a deprimir la conducción del nódulo auriculoventricular y esto va a disminuir la contractibilidad. Y esto, bueno, va a tener el efecto sinérgico de bradicardia y bloqueo auriculoventricular. Siguiente, por favor. Ya, en esta vamos a tener la ficha adjunta en donde hemos llenado de acuerdo a los datos que nos ha proporcionado el caso clínico. Para resaltar es el mecanismo sospechado, que es una alteración en el metabolismo. Siguiente, por favor. Ahora, el motivo de producción. En este vamos a tener de que, bueno, ya un poco resaltando, que la digoxina, como recordamos, actuaba sobre el tono vagal de una forma parasimpática. El verapamilo también actuaba sobre el corazón, actuando sobre la velocidad de conducción, además de una disminución en la contractibilidad. Esto lo que en sí iba a ocasionar era una mayor absorción intestinal y una disminución en la vía renal y biliar. Siguiente, por favor. En cuanto a la severidad de la interacción, vamos a tener de que la interacción va a conducir a un aumento significativo de la digoxina plasmática. Se dice que es de 50 a 70%, lo que va a ocasionar una toxicidad digitálica. Teniendo las manifestaciones más severas, que van a ser la bradicardia severa, el bloqueo auriculoventricular de alto grado, además de un riesgo de asistolia. Y bueno, la población que suele ser de alto riesgo es más en los ancianos. También se puede dar la población de alto riesgo en pacientes con insuficiencia renal y pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Siguiente, por favor. En cuanto al manejo, vamos a tener de que como primer paso es suspender ambos medicamentos responsables, porque no se puede determinar cuál es la causa exacta al inicio. Como segundo es las medidas específicas de manejo, que se tiene que hacer una
monitorización. Estos pacientes que están siendo tratados con estos medicamentos se tiene que hacer un EKG continuo, además de un control de frecuencia cardíaca y presión arterial también continua. Se tiene que hacer un dosaje de digoxina, en donde tiene que estar entre los valores de 0.5 y 0.9 nanogramos por mililitro. También se tiene que evaluar la función renal y los electrolitos, como el potasio, magnesio y calcio. Asimismo, si hay una alteración en los, bueno, se tiene que corregir alteraciones iónicas. En el caso de la hipopotasemia, que esto ayudaría a efectuar de una mayor forma el caso de la bradicardia, además también de la hipomagnesemia, que va a agravar la toxicidad. También se tiene que evitar el calcio, ya que esto ocasionaría una intoxicación digitálica. Ahora, en tratamiento se tiene que, en el caso de que se esté dando un bloqueo auriculoventricular o una bradicardia grave sintomática, el tratamiento que se usa es la atropina. Y bueno, como último paso sería la sustitución terapéutica, en donde se usan beta bloqueadores cardioselectivos como el bisoprolol y el metoprolol en estos casos, o también se puede utilizar la miodarona. Siguiente, por favor. Ya, luego tenemos el caso clínico número 4, que habla sobre la IECA, el enalapril y el ARA2, que es el losartán más espironolactona. En este nos indica que es un paciente hipertenso con nefropatía diabética con tratamiento de enalapril. El médico va a añadir losartán y espironolactona. A la semana va a presentar hipercalemia de 6.6 mil equivalentes por litro. Siguiente, por favor. Y ya tenemos que hablar cuáles van a ser los efectos sobre el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Tenemos que hablar que va a haber un primer paso en donde se va a dar la hidrólisis, en donde se tiene el enalaprilato activo. Este enalapril hay que recordar de que va a actuar sobre el cambio que se va a tener entre la angiotensina 1 y la angiotensina 2. Luego vamos a tener al segundo medicamento que tiene más una competencia por vía metabólica hepática. Recordando, este va a ser por un metabolismo del CYP2CA y el CYP3A4, lo que van a ocasionar de que se vuelven un metabolito activo que tiene relación con la E3174. Esto lo que ocasiona es una inhibición a nivel de los receptores AT1. Y por otro lado tenemos al tercer medicamento que también va a tener una competencia por vía metabólica hepática. Este ya también va a ser por el metabolismo del CYP3A4, lo que va a prolongar la vida media si hay sobrecarga metabólica hepática más en adultos mayores y hepatópatas. Esto principalmente lo que ocasiona es una inhibición a la aldosterona, que se va a elevar. Esto, recordando que la aldosterona también va a reabsorber agua y sodio y va a liberar potasio, va a aumentar el volumen sanguíneo y también la presión arterial. Ahora, ¿qué es lo que en sí ocasiona la unión de estos tres medicamentos? Es una alteración en el aclaramiento del sodio y el potasio, lo que disminuye la excreción renal de potasio. Y bueno, esto va a tener una afección sobre la función renal. Siguiente, por favor. Ya en las interacciones farmacodinámicas tenemos que hablar que la IECA va a tener bueno, una relación con la angiotensina 2. Este lo que ocasiona en sí es la vasoconstricción. Sin embargo, la angiotensina 2 también va a mantener el flujo sanguíneo glomerular y de la tasa de filtración glomerular, por lo cual darle este medicamento va a ocasionar una vasodilatación, una disminución en la presión arterial y un aumento de potasio. Ahora, en el segundo, que va a ser el ARA2, que sería el losartán, lo que hace es inhibir los receptores AT1, lo que en sí ocasiona es no generar el efecto. En sí, lo que ocasiona es una vasodilatación, una disminución de la presión arterial, un aumento del potasio y una disminución de aldosterona. Y por último, los antagonistas de aldosterona, que recordando que es la espironolactona, va a inhibir a la aldosterona, por lo cual va a haber mayor reabsorción de sodio y agua y va a liberar potasio.
va a aumentar el volumen sanguíneo y la presión arterial. Pero en el caso de que se le dé este antagonista de aldosterona, lo que ocasionaría sea una menor reabsorción de sodio y agua, un aumento de potasio y una menor diuresis, que esto va a afectar más a la función renal. Ahora, todo esto va a actuar sobre el mismo eje hormonal, lo que va a ocasionar es una potencia en efectos terapéuticos y adversos. Siguiente, por favor. Luego tenemos esta ficha adjunta que como las anteriores lo hemos llenado con los datos. Donde se resalta más es el mecanismo sospechado que indica que es por bloqueo de receptores y la severidad de la interacción es una contraindicada. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición. Antes, soy Denise Singona, voy a continuar con la exposición. Respecto al punto 3, el motivo de producción. Bueno, como mi compañera ya lo explicó, los riñones van a funcionar así como un filtro. Y en este caso va a tener, va a estar regido, va a estar regido por un conjunto de mensajes químicos. Conocidos como el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En este caso, pues la renina va a encargarse de activar la angiotensina 1. Luego, la enzima llamada ECA, la enzima convertidora de angiotensina, va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 hace dos cosas. Uno, primero, que es la de contraer los vasos sanguíneos, haciendo de que suba la presión. Y dos, que es estimular la glándula suprarrenal para poder producir aldosterona. Entonces, la aldosterona va a actuar en los riñones y ordena a que se retenga el sodio y también el agua, con la finalidad de poder subir la presión. Y también su otra función es la de poder excretar el potasio para que no se acumule y no haya hipercalemia. Ahora, en este caso, indicaban de que la paciente había consumido enalapril. Entonces, si bien es cierto, enalapril va a bloquear la enzima ECA. Entonces, si es que bloquea la enzima, ya no se va a poder producir angiotensina 2 y al haber menos angiotensina 2 se produce menos aldosterona. Entonces, el resultado de todo esto es que los riñones van a eliminar menos sodio y también menos agua. Va a haber una baja presión y también van a eliminar menos potasio. O sea, el potasio se va a acumular y va a formar hipercalemia. También indica de que se ingiere el losartán. El losartán va a bloquear directamente al receptor donde se une la angiotensina 2. Es como si em, bueno, en este caso la angiotensina 2 tampoco va a llegar al propósito de estimular a la glándula suprarrenal, formar aldosterona y subir la presión y también inhibir la hipercalemia. En este caso va a ser todo lo contrario. Va a haber menos aldosterona, menos eliminación de potasio y más potasio en la sangre. Y finalmente tenemos a la espironolactona, que en este caso bloquea el receptor donde actúa la aldosterona en los riñones. Entonces, aunque haya algo de aldosterona en la sangre, los riñones no le hacen caso, por así decirlo. Se pierde sodio y agua, hay baja presión y también se retiene potasio. Ya. Ahora, continuando acerca de la severidad de la interacción. No, antes. Entonces, bueno, podemos observar de que la unión del enalapril, el losartán y también la espironolactona llegan a un mismo fin y es de no cumplir con la función de la aldosterona. Entonces, el cuerpo ya no puede eliminar potasio por los riñones, el potasio se acumula en la sangre y produce hipercalemia. Además, el paciente ya tiene nefropatía diabética, es decir, sus riñones ya no funcionan bien, así que su capacidad de poder eliminar el potasio de por sí ya es reducida. Es por eso que el potasio subió tan rápido a niveles altos, como se encuentra en la diapositiva, 6.6 mil equivalentes litro. Ahora, de por sí, esta es una interacción grave o potencialmente mortal, porque el valor normal del potasio en la sangre es de 3.5 a 5 equivalentes litros, pero en el caso de la paciente se encuentra con 6.6 equivalentes litros, y eso ya se considera peligroso. El potasio puede cambiar
la fisiología del corazón. Ahí en este caso aparecen arritmias, el corazón puede detenerse y formar un paro cardíaco si es que no se trata. También causa debilidad muscular, hormigueos y parálisis en el caso del sistema muscular. Es por eso que la interacción se considera de severidad alta o mayor. Ahora, respecto al manejo, que primero uno se debe suspender los medicamentos responsables, se debe quitar, en este caso, sobre todo la espironolactona y el losartán. Bueno, como punto 2, tratar la hipercalemia urgente. En este caso puede ser con el gluconato de calcio, insulina más glucosa, el salbutamol inhalado, diuréticos o resinas, y en casos más graves se puede utilizar la diálisis. Y como punto 3 se debe ajustar el tratamiento de la presión después. Primero, se debe mantener uno de los tres medicamentos, no los tres al mismo tiempo, ya que es peligroso combinar un YECA más un ARA2 y una espironolactona. Y también se pueden agregar otros hipertensivos. Ahora, tenemos el último caso, el caso 5. En este caso tenemos a los anticonceptivos orales y las hierbas de San Juan. Una mujer con 30 años con anticonceptivos orales combina con extracto de hierba de San Juan para depresión leve. Tras 2 meses queda embarazada. Bueno, respecto a la interacción farmacológica, la hierba de San Juan contiene hiperforina y también hipericina, que van a estimular las enzimas del hígado llamadas CYP3A4 y el CYP12-9. Em, ya, estas enzimas van a destruir o metabolizan muchos medicamentos, incluyendo en este caso los estrógenos y también los progestógenos, que son de los anticonceptivos orales. Al activarse más esas enzimas, el hígado va a eliminar los anticonceptivos mucho más rápido. Entonces, como resultado va a ser esa baja concentración del antibiótico en la sangre, es decir, que no hay suficiente cantidad de hormonas para poder inhibir la ovulación. Es por ello de que ocurre el embarazo. Ahora acá tenemos a la ficha adjunta, que también han sido llenados con los datos del caso. En este caso, pues, la edad de la paciente era 30 años, era una paciente mujer. Los medicamentos implicados son los anticonceptivos vía oral y la hierba de San Juan también vía oral. Respecto a la descripción clínica del evento, es que hay una paciente femenina de 30 años en tratamiento con anticonceptivos orales combinados, pues inicia el consumo del extracto de hierba de San Juan para la depresión y 2 meses después presenta falla anticonceptiva con un embarazo confirmado, sin otros síntomas clínicos relevantes. Ahora, respecto al tipo de interacción, es farmacocinética, lo voy a explicar después. Y el mecanismo sospechado es que la hierba de San Juan de por sí induce a las enzimas hepáticas, como ya había indicado, aumentando el metabolismo y la eliminación de los anticonceptivos orales, y todo esto pues disminuye las concentraciones plasmáticas, haciendo de que la eficacia no sea la mejor y pues haya el embarazo de la paciente. Respecto a la severidad de la interacción es grave y el manejo realizado se requiere un cambio de fármaco, suspensión de tratamiento y una monitorización clínica y laboratorial. Mm, Ahora, pasando al punto número 3, pues el motivo de la producción, así como había indicado, es que la hierba de San Juan va a aumentar la actividad de la enzima del hígado, en este caso llamado CYP3A4 sobre todo. Esta enzima es responsable de destruir o metabolizar muchos medicamentos, entre ellos los anticonceptivos orales. Además, va a activar a la proteína de transporte llamado PGP o la glicoproteína P, que expulsa medicamentos de la célula intestinal al intestino, reduciendo la absorción de manera considerable. Entonces, el mecanismo es que la mujer, bueno, toma su medicamento oral, al mismo tiempo toma hierba de San Juan,
Esta planta induce o activa esta enzima y el anticonceptivo se degrada más rápido en el hígado, se absorbe menos en el intestino y pues por lo tanto se disminuye su concentración en la sangre. Los niveles hormonales no van a alcanzar a poder bloquear la ovulación, entonces el resultado de esto es la ovulación y un posible embarazo. Ahora, respecto a la severidad de la interacción, pues mm, de por sí la interacción entre los anticonceptivos orales y la hierba de San Juan se clasifica como severidad grave o mayor, porque va a provocar esa pérdida total de la eficacia de lo que se quiere con el tratamiento anticonceptivo. Y pues se va a lograr ese embarazo no deseado. En este caso, pues hay, vamos a encontrar la falla terapéutica completa, y esto va a afectar tanto a nivel médico, nivel psicológico y nivel social. Entonces, este de por sí es de severidad grave o mayor. Finalmente, tenemos el manejo. Uno, se requiere suspender la hierba de San Juan. Dos, si la paciente lo necesita, requiere un tratamiento antidepresivo. Tres, si es que no se puede suspender la hierba de San Juan, se recomienda usar otro método anticonceptivo. Y cuatro, se requiere de educación y prevención. En el caso de la paciente, quizá también asistencia psicológica. Ahora tenemos, estas son nuestras bibliografías, nuestra receta que Eh, está acá. ajá, de hecho, hablando de la receta, bueno, hemos tratado de cumplir con todas las indicaciones adecuadas. Es decir, por ejemplo, vamos a iniciar con que la receta cuenta con el logo de la institución, el nombre también de la institución. En este caso hemos tomado de referencia el Hospital Regional del Cusco, una un identificador del número de receta que es, los nombres y apellidos del paciente. En este caso, mi compañera hizo de la paciente, ahí se ve su nombre completo, su edad, el código de asegurado, el DNI, y bueno, también hemos simulado, ¿no?, que fue por una atención a consulta externa, a la especialidad de medicina. En la historia clínica, según lo que hemos previsto, es que tenía un diagnóstico de amigdalitis estreptocócica, por lo que su CIE-10 es J03.0. Y bueno, para ello se le dio amoxicilina Sinfa, que ese es el nombre comercial, pero el genérico es amoxicilina trihidrato en una concentración de 500 miligramos, en una forma farmacéutica de cápsulas duras con una cantidad de 10. Bueno, esta es la primera cara y se ve el sello del responsable, ¿no? Del que dio la receta, la fecha de atención y bueno, como no es una enfermedad crónica, no le pusimos una fecha de válido hasta. Y en la otra cara se indican, o bueno, se presentan más indicaciones. De nuevo, el nombre del producto, tanto genérico y comercial. La dosis, que va a ser de 490 miligramos al día por vía oral cada 8 horas, por una semana o 7 días. Luego la firma, el sello y la fecha. Gracias.